tardes a todos. Gracias por su asistencia a a esta mesa temática, cuyo título es Retrospectiva, Situación Actual y Evaluación del Monitoreo de Espacios Noticiosos en Radio y Televisión. Para mí un honor moderar esta mesa, compartirla con amigos y personalidades tan destacadas en esta materia de la radio y la televisión. Por supuesto, con el maestro Patricio Vallados, que es nuestro director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y nuestro secretario técnico del Comité de Radio y Televisión, con el doctor Fernando Castañeda, que es el director de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Ya no? Ya no. Bueno, pero fue hasta hace muy poco el director de la… años y ya. Yo lo veo y lo sigo viendo a un director, pero entiendo que eso ha cambiado. Bueno, pues un especialista, un conocedor, una figura destacada en la comunidad académica, estudiosa de los temas de la comunicación política. Fernando, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Está también con nosotros Fernando Agis, otro amigo del Instituto Nacional Electoral. ¿No se escucha? Partidos políticos y el primer secretario técnico del Comité de Radio y Televisión. También es un especialista en estos temas de la elecciones, medios de comunicación y también del nuevo modelo de comunicación política. Tuvo también como director la implementación de este programa de monitoreo de noticieros. Y está con nosotros Marco Arena de Ibope, una empresa con la que hemos también en el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, hemos trabajado en temas precisamente del monitoreo, de medidas de rating que son indicadores que tomamos en cuenta para la elaboración de los catálogos de noticieros que son sujetos al monitoreo. Y que uno de los elementos que tomamos en cuenta es cuántas personas están del otro lado viendo el noticiero o escuchando en televisión o escuchando en radio el noticiero, porque no monitoreamos a todos, monitoreamos una muestra, que es una muestra muy grande, pero que este ha sido un indicador objetivo para seleccionarnos y siempre nos apoyamos en la información de Ibope, que es la empresa en la que Marco Arellano trabaja. Bueno, bienvenidos todos. Esta mesa tiene pues, a manera de sugerencia, se puede decir, los temas los siguientes, ¿no? El origen y la evolución del monitoreo, su impacto en las reformas electorales, las diferentes visiones, porque el monitoreo nació con una visión, pero ha venido evolucionando con el paso del tiempo y hoy en día podemos decir que existe una variedad de visiones de cuáles son los objetivos que persigue el monitoreo. Por un lado está el de la incidencia en los mismos medios de comunicación, en la forma en que presentan las noticias de carácter electoral, y por otro un objetivo que se ha planteado y es el de simplemente informar, independientemente de la incidencia que puedas tener. Es una incidencia indirecta, hasta las visiones de que el monitoreo debe ser la base para determinar si hay compra, adquisición de tiempos en espacios noticiosos, ¿no? Otro tema son las ventajas y los beneficios del monitoreo, así también como sus posibles desventajas, ¿sí? La visión con la que nació el monitoreo debe de actualizarse, porque ciertamente el país que existía en 1994, el equilibrio partidista que prevalecía en aquel entonces, como
se hace siempre referencia al 88 como la elección presidencial en la cual los medios se dedicaban en una proporción abrumadora al tiempo a los candidatos del partido en el poder en aquel entonces, el Partido Revolucionario Institucional. Hoy en día los medios son muy diferentes, la audiencia es muy diferente y también la competencia es la normalidad. Bueno, cada ponente dispondrá de 10 minutos, ¿sí? Y una vez transcurrido ese tiempo, yo sacaré una tarjeta para cuidar la equidad aquí. Llevaré mi propio monitoreo de tiempos de cada uno de los ponentes para apegarnos a los tiempos que disponemos. Y vamos a darle la palabra, en primer lugar, al doctor Castañeda. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. No se tiene que apretar nada, ya así. Ya te están escuchando. Perfecto. Bueno, pues es un gusto estar aquí. Yo quiero agradecer a Patricio Vallados la invitación y al Instituto Nacional Electoral por la invitación a esta mesa. Es un gusto estar aquí con Benito Nasif. Ahorita voy a decir muy brevemente, él es responsable de muchas cosas, de nuestras tragedias y y todas nuestras chambas y todo aquí. También pues es un gusto estar aquí con Fernando Agis y con Marco Arellano. Efectivamente, bueno, y me da mucho gusto estar aquí en el INE. A muchos los conozco y las razones fundamentales por qué los conozco a funcionarios del INE, a los consejeros, es precisamente porque en enero de 2000, fue febrero, yo creo que Benito nos fue a buscar, febrero de 2009, Benito Nasif nos metió en una aventura que ha durado pues ya de 2009 a 2006, 7 años, ¿no? Y que ha sido la de los monitoreos de los medios con contenido noticioso que hemos hecho desde entonces. La Facultad de Ciencias Políticas, entonces yo era director, se hizo cargo a partir de 2009 de los monitoreos. Hicimos el monitoreo de 2009 de las elecciones de diputados federales, hemos hecho el monitoreo del 2012 de las elecciones presidenciales, de diputados y de senadores, hemos hecho el monitoreo de 2015 de diputados federales y hemos hecho el monitoreo del 2016, ahora en el caso del Distrito Federal, para la designación de los representantes a esta Asamblea Constituyente. Y bueno, y con eso también hemos hecho muchas más cosas con el INE, muchas cosas incluso a veces de hacer algunas valoraciones técnicas en el caso de algunos partidos políticos con respecto por ejemplo, el caso de estas formas de publicidad que se dan integradas a algún programa de televisión. Ya hemos hecho muchas otras cosas con el INE, así es que ha sido una relación, espero que fructífera. Para nosotros ha sido realmente toda una experiencia. La primera vez la verdad yo no sé si estaba yo mal el día que me agarró, ¿no? Quién sabe qué había bebido, porque le dije que sí, en febrero, le dije, pues órale, vamos. Era una cosa increíble, porque estábamos, este monitoreo fue el monitoreo que vino después de las reformas constitucionales y al COFIPE que se aprobaron en el 15 de enero de 2008, y derivado de eso hubo una serie de reformas. Una de ellas es que el IFE entonces tenía que ver todo lo de la publicidad y tenía que levantar antenas. No las tenía en ese momento, o creo que apenas, ni siquiera tenían una, ¿verdad? No tenían las antenas levantadas para hacer la captura de la información. No había nada realmente, ¿no? Tuvimos que empezar, bueno, y a nosotros nos tocaba solamente los noticieros la cuestión de los programas con contenido noticioso, pero pues había que levantarlo todo. Y había que levantarlo para las elecciones de mediados de año. Entonces fue un trabajo de locos, conseguir todo, incluso el local donde se hiciera el monitoreo,
capacitar a gente para hacerlo. En fin, fue un trabajo verdaderamente descomunal y afortunadamente creo que salió bien. Como dijo Benito, desde 1994 se venía haciendo monitoreo, pero hasta donde yo sé, y me corrigen si estoy mintiendo, nunca se había entregado todo el material completo, nunca se había hecho un monitoreo en el que se había hecho la cobertura que hicimos, nunca se había hecho un monitoreo con testigos, y eso es muy importante. Cuando salga la discusión veremos el tema de los testigos, porque esos jugaron un papel sobre todo en 2009, los testigos, con respecto a cómo se valora y si hay prejuicios a la hora de hacer los análisis. No se habían hecho con testigos, había una base de datos aparte de la que se publicaba, hay una base de datos aparte que tiene el INE y que es una base de datos en la que están todos los testigos de todas las piezas informativas que fueron analizadas. Y toda esa información se entregó al INE, al IFE entonces, y hoy es una base de datos con la que cuentan todos los, pues el INE, y supongo que los investigadores pueden recurrir a ella. Bueno, entonces, bueno, fue un trabajo enorme y es un trabajo que hemos seguido haciendo. Y yo voy a hablar así muy brevemente de algunas cosas que pueden servir para ver algunas cosas que aparecen y que a veces no se notan en la cuestión del monitoreo. Bueno, el monitoreo analiza las siguientes variables: el tiempo de transmisión. Los métodos que trabajamos son los siguientes. Nosotros barremos el noticiero, se seleccionan las piezas que de ese noticiero hacen referencia a algún candidato, a algún partido, y esa parte se graba. Entonces, al grabarse esa parte, esa queda como testigo. Es el testigo que nosotros entregamos. Y esa es la pieza que se analiza. Automáticamente el propio software mide el tiempo. Los datos que les voy a dar son datos medidos por las computadoras. Por ejemplo, el número de horas que fueron analizadas de las piezas informativas. Ahorita voy a hablar de eso. Pero eso es lo que se hace. Y ahí es donde se hacen los diferentes análisis: el género periodístico al que corresponde, la valoración de la información, si es negativo, positivo o neutro, los recursos técnicos utilizados para presentar la información, si hay voz, si hay video, si hay voz y video, etc. La ubicación y jerarquización de la información, es decir, por ejemplo, si al inicio del noticiero se hace mención, si hay una conexión entre el inicio y a la hora de presentar la pieza informativa, si hay en el resumen, etcétera, cómo se jerarquiza la información. Y en el último monitoreo también se hizo un seguimiento de los asuntos de género. También se hicieron un seguimiento de los resultados de los programas de espectáculos y revistas, y de las encuestas también se hizo una información se presentó información y se publicó la información sobre las encuestas. En las horas monitoreadas, en 2009 monitoreamos 8,000 horas y dimos seguimiento a 375 noticieros. En 2012 fueron 40,954 horas monitoreadas y se monitorearon, se dio seguimiento a 493 noticieros y a 63 en las partes preelectorales, ¿no? En las precampañas. En 2015 fueron 30,680 horas y fueron 503 programas de noticias, y se hizo seguimiento a 73 también de precampañas. Y en 2016 fueron 4,284 y 88 programas y no hubo precampañas. En el caso, como ya mencioné, del 2015 se incorporaron programas de espectáculos o de revista y se incluyó la medición de la variable de género. Para tener una idea, por ejemplo, en el 2012, donde estaban las elecciones para presidente, las elecciones para diputados y para senadores, en total, la suma de tiempo de las piezas informativas fue de 5,854 minutos. Para presidente, 1,287. Para el caso
de diputados y 1.202 para senadores. Y en el caso de 2015, que solamente fue diputados, 2.997 minutos fueron, perdón, sí, horas, son 2.997, en todo es horas, perdón, y 108 horas en el caso de de 2016. En el caso de 2015, ustedes pueden ver, de acuerdo a toda la cobertura, el porcentaje que tuvieron los partidos. Ahí pueden ver más o menos los principales partidos, el PAN, el PRI, el PRD, de acuerdo al tiempo que fue de monitoreo. Y bueno, el PAN fue el que tuvo el porcentaje más alto, 12.38, y el PRI 11.35, y el PRD 9.61, y muy cerca el Verde con 9.18%, ¿no? Ahora, si lo vemos por coalición, ahí las cosas cambian un poco. En realidad, el Verde, la coalición PRI-Verde, tuvieron una cobertura de 26.59%. Comparado con todas las demás, hay una diferencia significativa. Y si lo vemos por estado, que creo que esa es una de las informaciones que normalmente no se valora, esto es una simple visión, vuelo de pájaro, pero realmente las diferencias no se dan en las partes agregadas que se publican, sino en realidad las diferencias se dan regionalmente. Hay estados donde ahí sí ven las diferenciales. Y el estado que es más representativo, vean ustedes, es el caso, ¿no? La penúltima columna, es el estado de Yucatán. Allí, por ejemplo, la coalición PAN-PRI-Verde Ecologista tuvo una cobertura de 41.28%. Y pueden ver que allí, por ejemplo, los partidos de izquierda prácticamente no tuvieron, o tuvieron una cobertura mínima. PRD, Morena, tuvieron una cobertura muy baja. En el caso de también, si lo vemos por empresas, también vemos diferencias que son interesantes. Podemos resaltar para la elección 2015 la cobertura que le dio TV Azteca a la coalición PRI-Verde Ecologista. Fue de 44.5%, dejando muy por detrás todos los demás. Ya es tiempo. Bueno, bueno, estaba lo de 2016, pero si quieren, a la hora de las preguntas, continúo. Y también hay algunas cosas sobre esto de esta modalidad de publicidad integrada a programas noticiosos, que también es interesante. Ya lo mencionaré después. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora le voy a dar la palabra al maestro Agis. Adelante. Gracias, consejero Nassif. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tener la oportunidad de regresar a casa después de tanto tiempo. Gracias al maestro Patricio Vallados por esta invitación. Gracias a mis compañeros del Presidium para poder compartir con ustedes un par de reflexiones con caras conocidas, caras que nos tocó iniciar prácticamente esta odisea a la que se refería el doctor Castañeda. Mi primera reflexión es que el monitoreo es el mismo que se concibió desde un inicio y hoy tenemos una realidad distinta. ¿Cuál es, digamos, la causa original de este monitoreo y cuál es la causa que debemos de encontrarle hoy en este nuevo contexto? El monitoreo existió en un inicio para darle entrada a los partidos políticos al sistema de la radio y la televisión en el país. Era un instrumento para disuadir conductas negativas sobre el tratamiento de las campañas electorales en los procesos electorales. Es decir, que los medios de comunicación de alguna forma no cooptaran todo su espectro a una fuerza política, a un candidato. Ese acceso después se vio transformado
en la igualdad en los contenidos noticiosos. Es decir, primero lo que procuraba el monitoreo era acceso, después lo que procuraba era igualdad. Una vez que todos tenían acceso, la siguiente variable a monitorear era la igualdad en el tratamiento noticioso respecto de todos los contendientes en un proceso electoral. Y esa igualdad en la cobertura fue un tema fundamental incluso que llegó a anular procesos electorales. La relevancia de los medios de comunicación en el proceso electoral y guiados bajo un principio de igualdad podrían provocar nulidades en procesos electorales. Y esta es una nota muy importante respecto del contenido de los monitoreos. Pero hoy tenemos, digamos, otra realidad distinta. Hoy todos podemos asumir que no todos tienen que ser tratados de forma igual, pero lo que sí es que tienen que ser tratados con cierta objetividad. Y para mí el punto central en el nuevo monitoreo radica en el hecho de cómo se comportan los medios de comunicación sobre los hechos y circunstancias que están alrededor de una elección. No tanto las variables que miden cuánto tiempo le dedican a un candidato o a una campaña electoral, sino en la calidad de lo que le dedican ese candidato y esa campaña. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al derecho de réplica. El derecho de réplica debería estar en el centro de la discusión de un monitoreo. Es decir, un candidato, un partido político que considera que no hay un trato equitativo, un trato justo, que están falseando a la verdad, que no le están dando una cobertura adecuada, que están tergiversando el mensaje original del candidato, este candidato tendría que tener el derecho de réplica y un derecho expedito para que los medios de comunicación abran los micrófonos a los candidatos y a los partidos políticos para que ellos puedan manifestar en el mismo espacio, en el mismo medio, lo que ellos consideran su propia verdad. El problema que tenemos actualmente es que tenemos un derecho de réplica que está regulado en una ley que manda toda la cuestión electoral a los tribunales ordinarios. Esto cuando hay una disputa. Y estos tribunales ordinarios no van a tener ni la eficacia ni la expeditez en materia electoral para poder reaccionar ante estos hechos. Entonces, desde mi perspectiva, la situación actual del monitoreo debería centrarse justamente en medir esas variables, que los candidatos y los partidos políticos entiendan qué se está diciendo y qué se está viendo en televisión y que tengan un método eficaz para contrarrestar lo que ahí se dice o se deje de decir. Recuerden que este derecho de réplica no es nuevo, pero tenía una legislación de muchos años atrás. Cuando existió el vacío de la legislación, el Tribunal Electoral dijo que este tenía que tratarse a través del del procedimiento administrativo sancionador, que garantizaba cierta expeditez en el tratamiento, digamos, de los contenidos de los noticieros. Pero hoy la legislación remite esto a los tribunales ordinarios, que por cierto hay una controversia constitucional planteada por algunos partidos políticos en la Suprema Corte de Justicia. Porque también es cierto que los políticos y los candidatos, si bien tienen este derecho de réplica, que es un derecho consagrado en la Constitución, también es un derecho que nos asiste a todos los ciudadanos y todos también deberíamos de tener un procedimiento eficaz, oportuno y expedito para poder contrarrestar lo que se dice y lo que se deja de decir en radio y televisión. Y algo que es muy importante es que la legislación solamente concede el derecho de réplica a los ciudadanos, partidos políticos y candidatos cuando la información es considerada falsa o inexacta. Y esto de alguna forma limita mucho este derecho, porque no necesariamente el derecho de réplica debería de circunscribirse a estos elementos. El derecho de réplica debería estar presente siempre y cuando hablen de una persona o de un partido político o de una institución, incluso para bien o para mal. Los ciudadanos, las instituciones, deberíamos de tener garantizado el acceso a los medios de comunicación
para contrarrestar justamente lo que ahí se dice. Y este ejercicio que realiza el Instituto Nacional Electoral junto con la UNAM es un ejercicio que no tiene ningún precedente en el mundo. Alguna vez me tocó dar una conferencia en Washington sobre este tema y los países verdaderamente se quedaban atónitos de saber que en México se llevaba un ejercicio de esta naturaleza. Ya nos daba las cifras el doctor Castañeda del esfuerzo que se hace y que finalmente es un esfuerzo que busca, por un lado, no nada más monitorear programas de noticias, también están monitoreando programas de revistas, aunque se dejaron de monitorear programas de opinión en el último proceso electoral. Habría que hacer un monitoreo más extenso para cubrir todos los aspectos, pero sobre todo el hecho de que el INE tenga las grabaciones de todos los programas 24/7 en más de 400 puntos del país, eso hace que los partidos políticos y los ciudadanos tengan una herramienta con una inversión del Estado mexicano para saber qué se está diciendo y qué se está viendo en radio y televisión. Entonces, este monitoreo, como bien comentaba el consejero Benito Nasif, pues podemos pensar que sirve para disuadir conductas, que no sirve para establecer sanciones, porque no podemos derivar de ahí el hecho de si algún medio de comunicación vendió o no vendió tiempos por debajo de la mesa. No sirve para sancionar a las televisoras o a las radiodifusoras. Ya comentaba el doctor Castañeda que a nivel regional se ven algunas diferencias latentes o incluso en algunos medios se encuentran algunas tendencias. Sin embargo, no se ha sancionado. Y tampoco hoy es un tema nuevamente de nulidad de elecciones el comportamiento en los medios. Pero para lo que sí debe servir el monitoreo, y aquí es donde yo hago énfasis, es que sea un instrumento para tener los testigos para poder ejercer un derecho de réplica eficaz, un derecho de réplica que le dé acceso a los candidatos y a los partidos políticos de lo que se está y dejando de estar diciendo en radio y televisión. Y también hay que ver otros instrumentos más allá del monitoreo de radio y televisión, porque no podemos dejar de soslayar de que estos fenómenos se están presentando en otras esferas, en otras redes sociales, en Internet, que empiezan a cobrar importancia, y es importante que la legislación electoral por lo menos se anticipe a estos problemas y no estemos legislando a toro pasado, ¿no? Que es generalmente lo que sucede cada vez que nos presentamos ante una elección. Ahora bien, también hay que volver a valorar, como decía el consejero Benito Nasif, cuál es la participación de los medios o la relevancia de los medios en los procesos electorales. Y aquí tenemos cualquier tipo de experiencias. Tenemos experiencias de un candidato independiente que con muy pocos spots gana una gobernatura de un estado. Entonces parecería que el tema de los spots es un tema importante, pero no es el tema determinante para ganar una elección. Podríamos incluso hacer un cruce de cuál fue el tratamiento de este candidato en Nuevo León respecto del resultado electoral y seguramente advertiremos que no recibió mucha cobertura. Lo importante entonces no son las variables cuantitativas del monitoreo. Lo que es importante desde mi perspectiva es lo cualitativo. ¿Qué se está diciendo? Hoy aparecen los medios de comunicación respecto de la elección en Estados Unidos que Donald Trump está denunciando los medios de comunicación porque según ellos están tergiversando su mensaje político. Y ese es el tema central del próximo proceso electoral, que los candidatos y los partidos políticos tengan un mecanismo eficaz para contrarrestar lo que se dice o lo que se deja de decir en medios de comunicación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. Ahora le doy la palabra a Marco Arellano. Gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer al Comité de Radio y Televisión por la invitación a conversar un poco sobre los monitoreos de análisis de contenido, de noticieros. Yo tuve la fortuna, no sé si fortuna o desfortuna, de aquel 2006 trabajar, en ese momento trabajaba para la empresa Ibope
y hacer el monitoreo de análisis de contenido, le llamábamos en ese momento, en 2006, en quizá la elección más competida. Después de ello, la academia y desde la plataforma académica me he dedicado a tratar de, me marcó tanto ese momento, participé en el monitoreo para IVOPE, trabajaba para IVOPE, y me marcó tanto que bueno, seguí la ruta de la investigación y del análisis en ese sentido. Quisiera empezar poniendo un poco de contexto básico, algunos datos. La encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales de radio y televisión e internet que acaba de publicar el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace no más de 15 días, está en internet, ustedes la pueden consultar, reporta que la penetración de la televisión en México es del 98%. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 hogares en México, 98, casi 99, tienen televisión. Si uno se va al informe del INEGI Conociendo México, que son los datos estadísticos más importantes del censo que tiene el INEGI, y revisa el porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de agua potable en México, se da cuenta que es el 78%. Es decir, por cada 100 hogares, 98 tienen televisión y por cada 100 hogares en este país, 78% tienen agua potable, ¿no? Si le empieza uno a indagar, no tengo mucho tiempo, pero hay datos que ilustran justo el porqué, la importancia del análisis de la cobertura mediática o de los medios en una elección. Puede encontrar otras cosas. Por ejemplo, el 68% de los hogares en México están equipados con radio, mientras que el 85% de los hogares tienen refrigerador, ¿no? Para que vayamos viendo un poco. Y luego, si nos vamos a consumo de televisión, la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas 2012, que es la última que hizo Segov, a la pregunta explícita de cómo el ciudadano y la ciudadana, los ciudadanos, se enteran de política, el 76% de los ciudadanos en la encuesta nacional sobre cultura y prácticas ciudadanas 2012 reporta, el 76% reporta que lo hacen viendo la televisión. El 76%. Si uno revisa los datos del Latinobarómetro, hay una pregunta muy similar. El Latinobarómetro, para quien no lo ubica, es un índice, un dato estadístico que va levantando un grupo a través de varios países, de todos los países de 23 países de habla hispana, incluyendo España. Y hay una pregunta muy parecida. ¿Cómo el ciudadano en todos estos países, en promedio, se entera de política? Y ahí el Latinobarómetro nos dice 78%. 78% de los ciudadanos dicen que su principal fuente para informarse y enterarse de política es la televisión. Y si a eso le sumamos la penetración, vamos teniendo un cóctel de elementos interesantes. El IFT, también en este estudio, en la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, publicado hace 15 días, dice que el 80% del total de las personas con televisor en México acostumbran ver programas de TV abierta. 80% de las personas que tienen televisión acostumbran ver periódicamente televisión abierta. Y solo tenemos 5 canales nacionales. 5 canales nacionales. Vamos haciendo. Ya si vemos en la encuesta, dice qué tipo de géneros de televisión acostumbra ver la gente que esté equipada con televisión en su hogar, encontramos que el 56% de esta gente dice que son noticiarios. No los voy a abrumar más con datos, solo de contexto. ¿Qué nos dice la penetración de TV, el consumo de televisión, la forma en la que los ciudadanos se enteran de política? Nos está diciendo claro que en México y en el mundo, además la televisión es quizá la tecnología, no sé si el celular habría que todavía revisarlo, pero la tecnología que más ha aprendido el ser humano con H intermedia, ¿no? Es más, le dedicamos un cuarto especial para mirar la televisión, ¿no? Y eso nos habla mucho de lo que le disponemos de tiempo. La televisión sí, espectáculo y tal, pero si quiero hablar, si quiero entender de política también voy ahí. Entonces, ¿qué nos dice todos estos datos breves? Perdón por abrumarlos con estos datos. Es que el triángulo política, medios y partidos pues, ha llegado para quedarse. Desde que tenemos democracia, hace 25, 30 años, una democracia pujante, enérgica como la que tenemos, los medios han sido presentes. Y entonces tenemos un ecosistema muy interesante. Un ecosistema que
desde mi perspectiva, al menos tiene 5 elementos. Nosotros el día de hoy en esta mesa solo estamos viendo uno, pero hay 5 elementos. Primero, los spots publicitarios. Ya discutiremos en algunos otros foros sobre el pautado de los spots, los 48 minutos que brinda el Estado a los partidos, etcétera, etcétera. Uno es los spots, otro es la cobertura noticiosa, otro más es la difusión de encuestas, un tercero, el cuarto quizás serían los debates y el quinto, lo que permitan el anglicismo, han llamado el social media, ¿no? Todo el internet, las redes sociales. Ese es el ecosistema en donde se difunde información sobre la política electoral, en este caso ya aterrizando en México. Y eso pues nos hace muy vulnerables, pero también nos hace muy fuertes para tener accesos distintos y diferenciados a estos medios. Entonces esos son los 5 pilares. Ahora sí, una vez teniendo estos datos, me quedan 5 minutos, trataré brevemente de hablar de los monitoreos de análisis de contenido, de los monitoreos de noticias, desde mi perspectiva en el que yo participé 2006 y luego cómo los he mirado muy rápidamente. Ya decía Raúl Trejo en la conferencia, el doctor Raúl Trejo, colega de la facultad, ya decía Raúl que bueno, ha habido una evolución de la cobertura noticiosa, ha buscado el Instituto Electoral hacerse de los mecanismos y las herramientas para echar un ojo, permítame la expresión, un ojo a qué está pasando en los medios. Yo solo diré que en el 94, un monitoreo que todavía no hizo el INE, todavía no mandó a hacer el IFE en ese entonces, se monitorearon 16 programas, una empresa y una asociación, ahí monitorearon 16 programas de televisión, ¿no? Que fue el primer gran esfuerzo. En 2012 se monitorearon 200 programas. El doctor Fernando dice, en 2015 hemos monitoreado 375 programas. Yo digo en 2006, en el monitoreo que a nosotros nos tocó, se monitorearon alrededor de 340 programas noticiosos. Y la pregunta aquí es, ¿son necesarios monitorear tantos noticiarios para entender lo que está pasando en el sustrato mediático? Sí, si miramos por país y miramos algunas particularidades, pero a nivel general, si estoy hablando de esta penetración de televisión y si estoy hablando de estos 5 canales, quizá no sea tan necesario. No estoy diciendo que por medio de control y por otros aspectos no se necesite, pero bueno. Una de las preocupaciones del monitoreo, de los monitoreos de medios, es la metodología. Sí, una es la muestra, ya dije, noticiarios más, noticiarios menos, radio y televisión, 35 ciudades, 20 ciudades, 100 ciudades, todas las capitales del país. Discusión va a haber mucha y todas tienen alguna lógica de por qué, en qué momento y en cada momento la autoridad electoral elige el tamaño de muestra y la cobertura. Sin embargo, esa es una preocupación, la muestra. La otra es la metodología. Ya lo dijo aquí el maestro Fernando Agis, un poco esta evolución, ¿no? Primero el acceso, después la igualdad, después la objetividad y quizá ahora un elemento de esta evolución de la cobertura de medios será el derecho de réplica. Pero en la metodología hay muchos elementos que hay que discutir. Generalmente hablamos, decía también Raúl Trejo, bueno, el tiempo de transmisión, cuántos minutos, ¿no? O cuántas horas o cuántos cientos de horas le dedica un programa o una cadena de televisión a un candidato. Hay más que eso. En 2006, en el monitoreo que IVOPE hizo, yo recuerdo que había grandes retos. Los principales retos era, primero, el tema de los géneros periodísticos. Si hay una intencionalidad velada del conductor, del locutor, de darle un tratamiento diferenciado a un candidato respecto a otro, lo va a lograr. Y conociendo la metodología lo puede lograr muy fácil. Pensemos bien y pensemos que todos quieren cumplir con el tiempo de transmisión de forma equitativa para todos los partidos, pero hay intencionalidad. Para los que son más nuevos en el tema de los monitoreos o para quien se está acercando al tema, yo diré que el monitoreo de análisis de contenido es más que la revisión de cómo los conductores, los locutores, le dan un tratamiento a las noticias que sobre el proceso electoral suceden en México. Así de sencillo. Si hacen juicios de valor, si hacen juicios de hecho, cómo presentan la información, qué noticia va primero o después de la otra. Y pongo ejemplos, un poco a manera de retos. Ejemplos que nos pasaron en 2006, yo los sigo viendo en 2009, en 2012, en 2015 y los veré mientras medios haya. Noticiero X con conductor A. Bloque específico
ya estoy por terminar. Bloque específico del proceso electoral. Le van a dedicar en ese noticiero X, le van a dedicar 4 minutos a todo el proceso electoral. Noticia A del partido 1. Presenta dónde estuvo el candidato, presenta el nombre del candidato, abajo un cintillo en donde dice el nombre del candidato, el partido al que pertenece y la imagen en televisión del evento, del meeting. El candidato sonriente, saludando a todos, candidato o candidata, no importa. Noticia 2 del mismo bloque de noticias. Presentan el partido 2 con su candidato, ya no sale imagen del meeting, sí sale el nombre completo del candidato y sale una imagen ahí de archivo de algún meeting de ese candidato, saludando. Tercer noticia, presentan a cuadro el conductor, ya no se van a un recurso técnico, a cuadro el conductor, presentan el tercer evento del candidato del tercer partido, ya no lo mencionan en la pantalla, no se ve el candidato y el nombre y apellido, ni el partido al que pertenece, y solo dice lo que hizo. En tiempo pudo haber sido lo mismo. Las 3 notas que yo digo son notas informativas y las 3 fueron neutrales, pero hay una intencionalidad que está ahí. Y ese solo es el tema. Para cerrar, 1 minuto más, robo, nada más. En 2006 algo que preocupaba demasiado era el tema de la sátira. Ustedes recuerdan aquel programa de uno de los canales principales de televisión en donde se llamaba El privilegio de mandar. Y era la caracterización de los candidatos, muy difícil de encuadrar en un análisis de contenido. Y había toda una intencionalidad y toda una agenda política atrás. Y por los criterios y por la metodología, justo como mencionó, era una nota que no tenía valoración porque era una sátira política, ¿no? Entonces, el tema es grandísimo. Aplaudo al instituto porque cada vez sigue preocupándose mucho y cada vez más sobre cómo entender este tema de los monitoreos, hacia dónde hay que apuntar. Ya hay muy buenas ideas sobre la mesa, creo que se ha dicho bastante al respecto y yo solo sumaría diciendo que hay que tener cuidado sobre este ecosistema, no es tan fácil controlarlo y quizá no sea la necesidad de controlarlo, hay que entender cómo podemos analizarlo y en la medida de lo posible darle al ciudadano información lo más objetiva posible. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar esta ronda de intervenciones, le damos la palabra ahora al maestro Patricio Vallados. Adelante, Patricio. Gracias, consejero Nassif. Buenas tardes a todas y a todos, a mis compañeros de mesa. Y bueno, yo lo que había preparado es un poco una visión más amplia en cuanto a la retrospectiva, situación y evaluación del monitoreo. Traigo ahí alguna información que ya está dicha, entonces afortunadamente eso nos permitirá terminar a tiempo, yo espero, ¿no? En primer lugar, bueno, pues los monitoreos pues son un instrumento, yo creo que fundamental en la búsqueda de mayor objetividad en el manejo de la información electoral, ya que, digamos, estos se suman o son la otra parte de la moneda respecto al modelo de comunicación que tenemos a partir de 2007-2008, que es, digamos, la posibilidad de que los partidos aparezcan en los medios masivos de comunicación. Tenemos los spots, por un lado, pero no solamente los spots, sino que esto, en mayor o menor medida, es complementado por los noticieros que existen en radio y televisión. Y digamos, este monitoreo tiene como valores implícitos, yo creo, digamos 3. Uno que tiene que ver con la equidad en la contienda, como ya habíamos visto y como vimos en la conferencia del doctor Trejo hace algunos minutos y como veremos más adelante en la evolución. Bueno, pues se buscó generar mayores condiciones de equidad mediante ¿qué? Mediante un ejercicio imparcial de monitoreo y mediante la transparencia, es decir, mediante la comunicación o la visibilización frente a la sociedad de cómo se están llevando a cabo el tratamiento a los partidos y a los candidatos por parte de los distintos noticieros de radio y tele.
Bien, como ya vimos y ya sabemos, desde el 91 se da la primera regulación en materia de radio y tele, en principio con los programas del 15 minutos que se tenían por parte de los partidos políticos. Ya en 94 se dan los lineamientos para el monitoreo y se establece que el Consejo General deberá, digamos, hacer unos lineamientos generales aplicables a los noticieros y se tendrán que dar a conocer el resultado de ellos. En 96 ya lo que se avanzaron fue en estos monitoreos muestrales de los tiempos de transmisión sobre campañas de partidos políticos. En 2007 se da el cambio de modelo de comunicación y a la administración de tiempos del Estado. En 2008 se hacen o se dan los plazos para la publicación de resultados del monitoreo, que es cuando, digamos, por mucho cada 15 días. Y a partir del 2009, como lo señaló el doctor Castañeda, pues esto se ha dado en acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas de las, digamos, de la evolución que hemos tenido a lo largo de estos años es también, como lo señalaba el doctor Arellano, un aumento, pero también yo creo que estabilización, como vamos a ver más adelante, en cuestión de las piezas monitoreadas. Desde 2009, una evaluación cualitativa con criterios consistentes, es decir, a partir de 2009, la verdad es que nuestras bases de datos son muy fácilmente comparables entre los ejercicios que se han dado entre el 9, 12, 15, 16 y así sucesivamente. Tenemos la posibilidad, sobre todo en el plano académico, de poder comparar muy bien los datos y los resultados. Esto ha generado, también como veremos, es una tendencia a que, sobre todo en lo nacional, existe una mayor equidad en la cobertura en espacios de noticias de la campaña. Si lo vemos y si lo estudiamos, que ese yo creo que es uno de los retos o de los anhelos de la autoridad electoral, es que no solo se dé este análisis a nivel nacional, sino que también se dé a nivel local y también se dé a nivel, digamos, de grupos o de zonas, etcétera, etcétera, que están los datos ahí, y muchas veces lo que a nivel nacional se ve parejito, pues si lo desagregamos a nivel estatal, pues no es tan parejo. Y yo añadiría uno que también tiene que ver, que me parece bien importante y nunca se habla mucho de eso, es el análisis contextual que se hace a partir del 2012. De repente, si ustedes ven los cortes semana a semana o quincena por quincena, se van a dar cuenta que de repente hubo un partido que subió mucho. Desde el 2012 también lo que se ofrece entre la UNAM y la autoridad electoral es si hubo un hecho o un acontecimiento que pudo dar lugar a eso. Por ejemplo, una multa del Consejo General a algún partido político que generó pues que en ese corte pues se hablara mucho de ese partido, no necesariamente bien, ¿no? Pero sí hay ciertos datos que nos llevan de la mano con cómo van cambiando las distintas voces, y yo creo que eso hay veces que evidentemente nos olvidamos de qué pasó el 8 de mayo de 2012, pero afortunadamente para nosotros en las bases de datos están ese tipo de cuestiones que creo que ayudan mucho. Bien, bueno, en la situación actual lo que tenemos es, en efecto, que en los comicios federales el INE tiene la obligación de llevar a cabo los monitoreos, así se hace y ahí se hará, con lo cual tenemos aparte un reto a nivel, digamos, de sistema electoral nacional. En este caso, para el INE existe una obligación, pero en las legislaciones electorales de los estados, como veremos en las mesas siguientes, pues a veces hay la posibilidad, a veces hay la obligación o a veces no hay ninguna de las dos.
respecto al monitoreo local. Entonces, lo que tenemos también es que a nivel nacional existe esta obligación y a nivel local no necesariamente. Respecto a la metodología, ya la abordó el doctor Castañeda, y quizá aparte de estas variables que nos habían señalado, también tenemos unos criterios metodológicos que nos permite precisamente poder determinar entre unidades de análisis, los sujetos de la enunciación, los objetos de las enunciaciones y las excepciones que se dan. Dicho esto, lo que tenemos es el tiempo dedicado suele coincidir con, digamos, los ciclos electorales, inclusive el interés que hay y los porcentajes de participación. Lo que sabemos todos nosotros es que en las elecciones presidenciales pues existe una mayor efervescencia política, hay más interés en general de los medios por cubrir, hay más elecciones en juego y pues también existe mayor participación. Entonces, si vemos, tenemos pues que en la elección de 2000 sube, baja para 2003, sube otra vez en 2006, baja para la intermedia, sube otra vez para la presidencial, y así se da un ciclo que es más o menos regular. En cuanto al número de medios o la muestra, digamos, de noticieros, coincidiría con Marco en el sentido que se ha aumentado, como vemos, ¿no? En 94, que teníamos 16, a digamos, los casi más de 500 que tuvimos en 2015-16. Ahora, este número pues tiende a estabilizarse, la verdad, ¿no? Y parecería que hemos llegado, digamos, como alguna cierta estabilidad. Ahora, si vemos en 97 el DF contra 2016, pues también vemos cómo se ha cambiado. ¿Y qué ha resultado de esto? A mí esta gráfica me gusta mucho porque si vemos desde 94 a la fecha, lo que tenemos es que… adelante, por favor. ¿No? Si ven, todo lo que tenemos es pues una especie de convergencia hacia… digamos, niveles de los 12, 11, 13 en general, y la cobertura para los distintos partidos políticos pues se ha tendido, digamos, a agregar respecto más o menos en esos rangos. Ahora, si tenemos que evaluar este tema, pues hay preguntas, yo creo que razonables que hacernos, como pues, cuáles son los datos de la cobertura, existe equidad o no en esta cobertura, cómo son las valoraciones que se dan en la cobertura y finalmente los tiempos de exposición. Entonces, si vemos los resultados, lo que tenemos que es, por ejemplo, en el proceso electoral del 15, pues del tiempo de monitoreado se le asignó 11% en los noticieros a las campañas, ¿no? También existen otras cosas en la vida de cualquier país que procesos electorales y campañas, ¿no? Entonces, bueno, pues suena más o menos razonable que el 11% se da aquí. Esto, pues lo que hay que hacer es compararlo con, digamos, la serie histórica y las campañas como tal, ¿no? Respecto a las piezas, lo que tenemos es una cobertura del 86% de radio y 14% de televisión, siendo que la muestra nos da 66% de estaciones de radio y 34% de televisión. Entonces, no obstante, digamos, el tamaño de la muestra, pues sí, los noticieros de radio suelen hablar más de las campañas que los de televisión. También lo que tenemos a nivel de género es que normalmente no se da una diferencia entre la cobertura de hombres y mujeres, candidatas y candidatos, líderes de partido, ¿no? Y entonces 3 de 4 noticias pues no tienen, digamos, alguna mención de género. Ahora, pero si quedamos en el resto del 25, es decir, de 1 de cada 4,
cuando sí hay una diferenciación, lo más probable es que se hablen de los hombres y no de las mujeres, siendo que los partidos políticos ya en el 15 tenían, digamos, que cumplir con la paridad. Esto, en teoría, tendría que ser también equitativo, y lo cierto es que no es. Ahora, no es tanto como dicen algunos que dicen, no, es que la mitad de las noticias son de más de hombres que de mujeres. Sí, sí es cierto en ese 25%, ¿no? Entonces existe un reto, pero en general también, para ser objetivos, 3 de cada 4 notas pues no hacen esa diferencia. Si vemos la equidad en la cobertura, bueno, pues si comparamos 97 a 2015, digamos, la desviación que había estándar entre la mayor y menor cobertura a la que tenemos ahora, pues es abismal, y eso nos puede dar claramente evidencias de que existe equidad más o menos en cuanto a la cobertura. Aquí lo que vemos también es la diferenciación entre el proceso de 2014-2015 con el de 2016. Si bien existen distintos porcentajes, lo cierto es que pues podemos ver que más o menos todo el mundo está retratado en condiciones más o menos iguales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos sobre todo? Y esto se ha incrementado en 2015 y en 2016. Si se fijan, del lado izquierdo tienen valoraciones positivas y del lado derecho tenemos valoraciones negativas. Si bien existen también un buen número que no están valoradas, lo que sí podríamos generalizar es que cuando se habla de un partido o un candidato, se habla mal, ¿no? Normalmente las notas, cuando se valoran negativamente, y esa es la tendencia. Si se fijan, en 2016 fue inclusive un poco más. Entonces, no necesariamente es esto de que quien haya tenido mayor cobertura está así. Ahora, termino rápidamente, no me voy a saltar esa, pero también una cosa que es bien importante. Fíjense, acceso a radio, a televisión local en 2015 y en la constituyente. En la constituyente, todos los partidos tuvieron el mismo tiempo de pauta, ¿no? A diferencia del 2015. Luego, vemos cómo les fue en el acceso en tiempo de noticiero, que podemos ver más o menos las gráficas, y luego cuáles fueron los resultados. Si se fijan, en 2015, con una pauta totalmente distinta, es decir, asignada conforme al resultado de la elección anterior, y en 2016, con todos los partidos teniendo exactamente el mismo tiempo, pues los resultados de la votación se parecen mucho. Es decir, el que haya habido una pauta idéntica a los partidos y que haya habido un tratamiento en noticieros más o menos equitativo, no produjo diferencia entre los resultados de los partidos políticos, digamos, en general, ¿no? Bajan, suben unos, pero si ven, el mapa es más o menos el mismo. Esto nos da oportunidad de reflexionar qué tanto influyen en las preferencias electorales el que se tenga más o menos pauta, qué tanto influyen en las preferencias electorales los niveles de cobertura por parte de los noticieros. Lo dejo ahí quizá y para la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Bueno, en muy pocas ocasiones tenemos reunidos a 4 ponentes que son de las personas que más saben de un tema, y hay muy pocas personas que sepan del tema del monitoreo como Patricio Vallados, Fernando Castañeda, Fernando Agis y Marco Arellano. Entonces, esta es una buena oportunidad de hacer preguntas, ¿sí? Y vamos a abrir un espacio para las preguntas mientras ustedes piensan en esas preguntas difíciles que les quieren plantear a los ponentes. Bueno, no tenemos mucho espacio, pero tomaré unas 4 o 5 preguntas. Déjenme hacer algunos comentarios para
propiciar quizás algo, mayor discusión en la segunda ronda de intervenciones, que sí la habrá Fernando, para que, y precisamente quería empezar con ese tema, del tema de la equidad. ¿Sí? El propósito del monitoreo es promover dos valores que se consideran apropiados para el trabajo noticioso, de cobertura noticiosa en un sistema democrático. Un valor que se denomina equidad, otro valor que se determina imparcialidad, objetividad en la presentación de las noticias. Y uno de los problemas que hemos tenido con el monitoreo es si realmente estamos midiendo bien lo que queremos medir. ¿Qué nos están diciendo las cifras? Para los estudiosos, aquí hay un montón de datos, ¿sí? Pero por ejemplo, la cobertura. ¿Es bueno tener mucha cobertura o no tan bueno tener mucha cobertura? La experiencia que tuvimos, por ejemplo, en el 2012, arrancamos la cobertura de las campañas con la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, teniendo el mayor porcentaje de cobertura. Y uno pensaría que los medios están tratando de manipular, favoreciendo a la candidata del partido en el gobierno. Y resulta que esa cobertura noticiosa predominantemente hacia la candidata del Partido Acción Nacional en ese momento tenía que ver con un evento que no salió particularmente bien, que fue un evento realizado en el Estadio Azul, ¿sí? Que al parecer llegó tardísimo, estuvo muy mal organizado, fue pues un evento que empezó, digamos, con el pie izquierdo la campaña, y la cobertura tenía que ver con eso. Y después tenemos un punto de inflexión más adelante en la campaña. Peña Nieto, el candidato de la coalición Compromiso por México, empieza a despuntar, ¿sí? Y ese punto de inflexión tiene que ver con una conferencia, un acto de campaña que dio en la Iberoamericana y que dio lugar al nacimiento de Soy 132, y que inicia un periodo de cobertura muy negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el indicador de cobertura? Que esos sesgos de cobertura son porque los medios quieren. Lo que nos están diciendo a menudo son eventos noticiosos a los cuales los candidatos y sus campañas están reaccionando. A veces esos eventos noticiosos son negativos, como la conferencia en la Ibero, o como la desastrosa o desafortunada, creo que fue el evento del Estadio Azteca, fue para presentarla como candidata de Acción Nacional a Josefina Vázquez Mota. Entonces, luego ese indicador puede estar reflejando otras cosas. Luego también decían, no, vean en este estado, ahí sí los medios están a favor del candidato tal, ¿sí? Y resulta que los medios locales incrementaron su cobertura de ese candidato por una sencilla razón, porque el candidato fue y visitó el estado, ¿sí? Cuando otros candidatos pues estaban en otros estados. Los medios locales tienen una dinámica diferente a los medios nacionales y no podemos esperar que reaccionen de la misma manera a lo que está ocurriendo afuera. Las noticias están afuera, ¿no? Y luego recuerdo una conversación con una representante de un partido político, muy buena amiga mía, que iba a presentar una queja porque su candidato, que inició su campaña en una playa echando tortugas que acababan de nacer al mar, no tuvo cobertura de ese evento, ¿sí? Ciertamente la visión de los medios manipulando a la gente también debe contrarrestarse con la visión de los políticos tratando de manipular a los medios y a los que están del otro lado. Entonces, y tienes que generar eventos noticiosos que atraigan a los medios, y no debes dar por descontado que los medios van a tener como un micrófono abierto a todo lo que está pasando allá afuera, sino es una interacción entre políticos, medios, eventos, que es una dinámica
muy compleja. Entonces, ¿qué nos dice realmente el indicador de cobertura? ¿Sí? Cuando ya vemos el dato agregado, pues agrega de chile, de mole y de manteca muchas cosas que ocurrieron a lo largo de los 60, 90 días de una campaña, donde hay eventos que van hacia un lado, hacia el otro, y que los medios no generan noticias, a veces son simplemente, las presentan, ¿sí? A veces las magnifican, etcétera, ¿no? Entonces eso por la parte que tiene que ver con qué significa realmente el indicador de tiempo de cobertura, número de menciones. Una última anécdota que para mí fue muy reveladora, cuando vimos los datos del noticiero de Carmen Aristegui en el 2012, ¿sí? Nos decían que Carmen Aristegui le había dedicado el doble de tiempo a Peña Nieto que a Josefina Vázquez Mota, indicador objetivo, ¿sí? Eso quiere decir que la cobertura que le dio el noticiero de Carmen Aristegui a Peña Nieto fue favorable. Muy probablemente no. Quienes éramos fan de ese noticiero, sabemos que eso no ocurría, pero el dato no dejaba de llamar la atención. Y López Obrador recibió menos cobertura que Peña Nieto en ese noticiero, aunque más cobertura que Josefina Vázquez Mota. De manera pues que el dato de la cobertura no necesariamente quiere decir, o sea, no lo podemos interpretar solo de una manera, hay múltiples interpretaciones. Es bueno saberlo, ¿sí? Es mejor relacionarlo con lo que está ocurriendo, que es algo que empezamos a hacer en el 2012, fue una estupenda idea de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, empezar a relacionar eso con lo que está sucediendo afuera. Y seguro ya pensaron en muy buenas preguntas. Tenemos una aquí adelante, adelante. Bueno. ¿Ya? A gran escala todo el tema de candidatos, el tema de ese piso parejo, ¿no?, que se pretende para todos. Entonces, bueno, son muchas preguntas. También tengo otra por ahí. Muchas gracias. Con otros temas, pero bueno, yo creo que será después. Sí, tenemos una pregunta ahí atrás. ¿Esto? Gracias. La opinión a los cuatro ponentes. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de derechos fundamentales en este caso? Me refiero al derecho a las audiencias, el derecho a la información. ¿Qué pasa cuando queda en conflicto con la libertad de expresión que tienen los concesionarios o no de darle cobertura a un proceso electoral? Digo, respeto la decisión editorial que puedan tener Televisa y TV Azteca de no monitorear
una campaña electoral tan importante como la del constituyente, pero eso afectaría o no el derecho que tienen la ciudadanía al derecho a la información. Creo que es importante saber a ustedes como expertos. Y en particular a Fernando Agis, coincidimos, el derecho de réplica me parece que no está tomado en cuenta, no ha habido un avance como autoridad electoral en la parte del monitoreo, nos parece que es un llamado a misa los lineamientos y la metodología, el que asiste y lo toma bien y el que no, tampoco pasa nada por los efectos vinculantes. Muchas gracias. Vamos ahí atrás, al lado, y luego tomamos dos más aquí adelante, ¿no? Sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mario Garza, de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Creo que ha quedado de manifiesto y creo que es generalizado que este proceso de monitoreo a lo largo de los años ha estructurado una disuasión, por lo menos así en términos agregados. Mi gran pregunta es, ¿consideran ustedes, y a título de hipótesis, que existe dentro de un análisis estratégico de las instituciones una especie de racionalidad para efectos de moldear ese agregado nacional y en el desagregado nacional se vean verdaderamente tendencias insidiosas y que jueguen con esos datos, es decir, que se construya una estrategia que en los números de, aparentemente por parte de una empresa televisora, pues una especie de equidad o punto de encuentro, pero que redireccionan a nivel local en esas entidades federativas, y lo veo de manera manifiesta, por ejemplo, en Nuevo León, que jueguen con esos datos para apostarle a ciertas, vamos a decirlo así, personalidades o tendencias políticas. Muchas gracias. Gracias. Ahí adelante. Adelante, usted primero. Sí, Francisco Aceves, de la Universidad de Guadalajara. Una pregunta, básicamente. Los monitoreos surgen cuando surgen, sobre todo, instancias de la sociedad civil. La sociedad civil es la primera que se preocupa por hacer este tipo de ejercicios y sobre todo sobre una cosa fundamental, ¿no? Detectar, medir, analizar la calidad de información que les suministraban los partidos políticos. El aspecto cuantitativo es solamente un elemento, pero yo creo que es más importante y más fundamental ver cuál es la calidad informativa, cuáles son los elementos que los medios de comunicación le transmiten al electorado para que con base en ellos definan y orienten una decisión electoral, ¿no? O sea, ya lo dicen los politólogos, los garantistas y todavía hay una discusión sobre todo ahora sobre la calidad de la democracia que está empezando a enfatizar. Yo creo que ahí todavía hace falta mucho, de la importancia que tiene la información que se suministra a los electores para definir en la decisión electoral, ¿no? Y a mí me parece, y eso es lo que he estado escuchando ahora en las presentaciones, y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de mis experiencias que he tenido en monitoreos ahí en el estado de Jalisco, que estamos demasiado enfocados a la cuestión de los partidos, a la cuestión de medir cuáles son los porcentajes de los partidos, pero nos estamos olvidando de que finalmente el producto que nosotros tenemos que desarrollar dentro de los monitoreos, o que el producto final del monitoreo debe de ser para el ciudadano y debe de estar desde la perspectiva del ciudadano. En ese sentido, por ejemplo, a mí me resulta inconcebible cómo, nos lo decía Trejo de Labre, también en Jalisco observamos algo muy parecido, cómo en los recientes procesos electorales empresas concesionarias que tienen una concesión de ley se niegan a dar visibilidad a los procesos electorales, al proceso político más importante que tenemos los ciudadanos, porque el único momento que el ciudadano tiene fuerza es en el momento de emitir su voto. Y si nos niegan esa información, nos la está negando. Entonces, ¿por qué? Y ahí va la pregunta. ¿Pasa eso? Estamos registrando que no están teniendo información. ¿Y qué hace el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué hace el instituto para ejercer, ¿sí?, y garantizar, en un sentido tutelar, garantizar el derecho de los ciudadanos a la información de calidad? Muchas gracias. Y por último, representante del PT ante el Comité de Radio y Televisión, Jesús, adelante. Gracias, consejero. Mi nombre es Jesús Estrada, del Partido del Trabajo. Mi pregunta es para el doctor Castañeda, muy concretamente.
y va enfocada hacia la utilidad social, política, institucional de este monitoreo que realiza la UNAM en función de que la UNAM, muchos creen que la UNAM lo hace como un servicio social, pero no lo es. Es decir, la pregunta concreta es, ¿cuál es, desde su punto de vista, doctor Castañeda, la utilidad que usted cree que tiene para distintas instancias este monitoreo, considerando que el monitoreo para una elección federal cuesta más de 50 millones de pesos y para la de este año costó alrededor de 30 millones de pesos para 90 días de campaña, es decir, de monitoreo? ¿Hay una relación directa entre lo que cuesta y para lo que se utiliza? Muchas gracias. Voy a tener que poner un fin a la parte de las preguntas porque ahora necesitamos las respuestas. Y voy a dar 5 minutos a cada ponente para reaccionar a los temas planteados por ustedes. Y empezamos exactamente en el mismo orden en que intervenimos hace un momento, Fernando, así es que tienes la palabra. Gracias. Bueno, ¿cómo responder a muchas cosas? La democracia es una contienda de juegos de poder. Su virtud es que se horizontaliza esos juegos de poder, como se ha dicho mucho y como muchos clásicos lo han dicho, y entonces hay más grupos que participan y hay más posibilidades de jugar ese juego. Pero el poder no desaparece. Ese quizá fue el gran secreto de los teóricos de la democracia contra, digamos, los comunistas en los años 50. Los comunistas creían que la democracia que la transición al comunismo iba a desaparecer toda relación de poder, y todos estos teóricos de la democracia de los años 50 lo que decían es, eso no desaparece, lo importante es mejor un juego democrático en que haya circulación de élites, ¿no? A eso se refería Churchill, a eso se refería Popper, etcétera, cuando hacían la defensa de la democracia. La democracia no cae en la ingenuidad de que las relaciones de poder van a desaparecer. Lo que sabe es que lo mejor es que haya una contienda en donde haya mayor equidad, pero ya de entrada no es cualquier equidad, digamos, no es que todos los ciudadanos podamos, y eso es una utopía, ojalá algún día pase, pero a mí ya no me va a tocar, a mis nietos y a mis bisnietos y tataranietos tampoco, en donde cualquier ciudadano pueda realmente gobernar. No sé cómo, pero eso no va a pasar hasta donde yo alcanzo a entenderlo. Obviamente, en esto hay un juego de poder. Lo que hay que buscar es que haya mayor equidad y que también haya la posibilidad de que haya otras ofertas. Esto es una cuestión muy importante de entender. Lo que es importante es que haya otras voces y otros grupos que puedan participar y que de repente puedan ofrecer otras cosas y que la ciudadanía pueda ver en ellos una alternativa. Esta es la complejidad de todo el proceso. Es extremadamente complejo. Bueno, y en este juego es muy importante, alguien lo dijo, la libertad de expresión. Es muy importante. Decía Chomsky, si tú no crees en el derecho que puede tener una persona a la cual desprecias y cuyos argumentos te parecen completamente deleznables, el derecho a poderse expresar, entonces no crees en la libertad de expresión. En realidad, en teoría, el ideal es que pudiéramos tener un sistema en donde la mayor cantidad de opiniones y visiones pudieran expresarse. ¿Para qué sirvió el monitoreo? ¿Para qué sirve el monitoreo? Tiene que ver con una cuestión que ya dijo Fernando Agis, el problema de la equidad. Ahora, yo creo que sigue funcionando y les voy a decir mi experiencia. Primero, no creo que el monitoreo tenga que ver con alguna cuestión vinculante, porque ahí se acabó. Entramos en otro tipo de procesos judiciales, etcétera, etcétera, entramos a censuras y entramos a otras cosas. ¿Por qué sirve el monitoreo? Para saber que fulanito lo hizo con toda mala leche y dijo de fulano, no, pues para eso no sirve el monitoreo. Pues ahí hay que seguir un proceso judicial o hay otras cosas. ¿Para qué sirve? Yo he visto que el monitoreo sí regula los medios, por 3 razones. Por lo menos yo he observado esas 3 razones. Y se los digo en serio. Yo he estado con la CIRT, he estado con varios discutiendo estos temas del monitoreo, he visto a mucha gente preocupada. 3 cosas le preocupan a los medios. La primera, le preocupa a los medios que piensen que están sesgados y que la ciudadanía piense, sus audiencias,
olvídense del concepto de ciudadanía, su audiencia de alguna manera los califique con un cierto signo partidario. Eso les preocupa. Tratan de ser objetivos y si ustedes ven, incluso hubo medios que sacaban los resultados del monitoreo para decir, miren qué objetivo soy, etcétera. ¿Con fines propagandísticos? Sí, con fines propagandísticos, pero les preocupa. 2, les preocupa pelearse con los partidos. A pesar de que hablan mal de algunos a la hora de y critican a algunos políticos, a la larga sí les preocupa pelearse con los partidos políticos. Y 3, les preocupa que algunos que se anuncian y que algunas gentes que aportan dinero para las campañas, para el mantenimiento de los medios, ya no lo hagan, porque lo han hecho. Han dejado a veces de publicitarse, cuando han visto que algo no les gusta de cómo se están comportando los medios. Entonces, el monitoreo sirve, porque sí ha logrado cierta equidad, en un juego que es un juego de poder, por supuesto, y en un juego que siempre hay equilibrios y desequilibrios, y en un juego que siempre habrá opiniones en contra y opiniones a favor. Pero sí sirve el monitoreo, yo creo, lo he visto, se preocupan, tratan de responder a estos criterios, van aquí, vienen el IFE. Benito sabe que alguna vez fuimos a hablar con esas gentes, sobre todo al principio, en el 2009, nos decían cosas como la siguiente: bueno, está bien, si no pueden hacer esto, que no se vean tanto las diferencias, hagan los cuadros más chiquitos para que no se vean las diferencias de la cobertura. Eso nos dijo una persona, para que se den cuenta. Claro que les preocupa, claro que se asusta. Y esto es algo que cuenta mucho. Yo creo que es bueno. Se pueden perfeccionar todas las variables, incluso ampliar las variables, todo esto, pero creo que cuenta y es importante. Ahora, tampoco es la panacea, y no existe la panacea, no existe el principio de equidad. Me encantaría discutir ese tema, es un tema que me encanta, de filosofía política. No existe el principio último de la equidad, es evidentemente siempre contextual, pero hay que entender ciertas cosas muy importantes. Sin duda hay otro tipo de nivel de manipulación y de análisis, no se puede hacer un monitoreo. ¿A usted le parece demasiado caro? ¿Sabe qué? Es realmente barato con todo lo que representa en términos de recursos. Pero nos han acusado de no objetivos, ahí están los testigos, por eso los mencioné. ¿Y saben por qué? Porque no solamente tenemos más de 200 analistas, tenemos además gente que está vigilando a los analistas. Es un equipo impresionante y si alguno quiere, cuando se haga el monitoreo y sigue siéndolo la UNAM, lo invito para que lo vea. Realmente la cantidad de recursos. Pero además lo que cuesta no tiene comparación con lo que gastan la gente en publicidad, lo que gastan los partidos, no tiene comparación. Es baratísimo, realmente. Y el efecto que ha tenido ha sido un efecto completamente positivo. Estoy de acuerdo con eso y lo he visto. Y puedo contar muchas anécdotas algún día de cómo los medios sí se han disciplinado y se asustan. Entonces, eso, pero nada más déjame terminar una cuestión. Ahora, hay una parte que se ha dicho mucho con respecto al monitoreo, que no se puede hacer un monitoreo. Por eso digo lo que representa en trabajo esto. Las valoraciones se hacen a nivel de adjetivación, no se va más lejos. ¿Por qué razón? Porque para poder cumplir con esta cantidad de horas y de monitoreo seriamente y con precisión, no se puede. Esto es un absurdo. Quien lo dice no entiende lo que es hacer análisis de discurso, lo que es reconstruir narrativas, lo que es ver cómo las narrativas son de alguna manera fortalecidas o no detrás de esto. Esto es otra cosa. Y hacerlo requiere de otro tipo de especialistas, requiere de otro tipo de estudios, y para poder hacerlo vinculante eso, que se puede hacer, no se puede hacer en el momento así, cada semana, lo que se está cubriendo, que eso es lo que hacemos en el monitoreo. Se tiene que hacer después de la elección, como muchas cosas que se hacen, los gastos de campaña, etcétera. Yo no sé si la ley, eso tendrían que hacerlo otros, ¿no? Los que están metidos, quieren meter ese tipo de cosas, pero tendría que ser otro proceso completamente diferente. Y tendría que hacerse de otra manera y con medios de sanción ya de otro tipo. Y con especialistas calificados. Hay especialistas internacionales que hacen eso. En Europa se hace, pero se hace después, ¿no? Incluso la Universidad Lancaster, que es el departamento de lingüística más importante de Gran Bretaña, tiene varios analistas que les pagan y que hacen este tipo de análisis. Lo han hecho en el caso de España, lo han hecho en diferentes casos, hacen su análisis, hacen su dictamen, entregan su dictamen y sobre eso se hacen las sanciones, ¿no? Cuando ya es de otra dimensión, de otra manera. Pero eso no se puede hacer en un monitoreo, perdón.
Gracias, Fernando. Vamos con el otro Fernando. Gracias. Yo creo que hay que partir del marco jurídico y del contexto actual. Primero, los concesionarios explotan un bien de dominio público y en ese sentido tienen una responsabilidad social no solamente frente a las audiencias, sino frente al Estado mexicano. Y en ese sentido les es exigible un comportamiento. El problema es que nuestras leyes no reflejan, digamos, a nivel secundario ese mandato constitucional. ¿Por qué? Porque como bien refería Vallados en su exposición, la ley mandata una sugerencia de lineamientos que no tienen un carácter vinculante. Ahora, yo estoy de acuerdo de que no podemos sacar, digamos, el garrote en todas las ocasiones para que el monitoreo se vuelva vinculante. Porque también, como alguien expresaba, empiezan a entrar en conflicto otros derechos. Pero también hay forma de resolver esos conflictos si empezamos con una metodología que pueda diferenciar los distintos géneros y saber cuándo estamos ante un género de libertad de expresión, como puede ser una opinión o un comentario editorial, de cuando estamos frente a un teaser o la entrada de un noticiero. Entonces, hay formas, digamos, de poder evaluar en realidad esto. Pero además hay criterios del Tribunal Electoral que me parecen muy destacables en estos términos. Y es el término de adquisición y compra que ha dado el Tribunal Electoral, donde no necesariamente por adquisición se tiene que entender una transacción donde hay un contrato de por medio, sino que también hay piezas informativas que pueden ser valoradas en su contexto para aplicarse una sanción. Y en esos casos hay ciertos parámetros que tienen que ver cuántas veces se repite la nota, en qué contexto se da la nota, cuáles son los hechos verificables. Y también, digamos, está el otro aspecto, que es al que yo me refería, que es el derecho de réplica, que desafortunadamente nuestra legislación nuevamente se queda corta para expotenciar este derecho y que un medio de comunicación como titular de la concesión del Estado mexicano pueda también esa persona tener acceso a decir y a corregir lo que considere. Entonces, digamos, tenemos una realidad muy distinta. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué tienen nuestros derechos? Pero también qué está regulado a nivel secundario. Y en ese sentido creo que hay muy buena oportunidad para que a través de criterios y a través de experiencias se pueda modificar esta realidad en concreto. Muchas gracias, Fernando. Bueno y breve, dos veces bueno. Adelante, Marco. Gracias. Coincido totalmente con el doctor Fernando. Creo que ha habido, si ustedes miran ya todos los datos que Fernando Castañeda, si ustedes ya miran todos los datos que se han presentado en esta mesa y en la previa, se podrán dar cuenta que ha habido un intento, permítanme la expresión, de educación de los medios. Se ha reeducado a los medios. Los monitoreos de medios que ha primero posibilitado el INE, después mandatado, han permitido una educación de los conductores y de los medios en general. Eso es un proceso que viene de larga marcha, viene de por lo menos 15 años de trabajo, de calibrar el instrumento, si son muchos noticieros los que hay que cubrir o son pocos, qué variables, cuántos géneros, etcétera, etcétera, la evidencia, etcétera, etcétera. Todos estos elementos han especializado a los monitoreos y han permitido una reeducación de los medios, porque en efecto las preocupaciones de los concesionarios están ahí y ya las mencionó muy bien el doctor Castañeda. Ahora, sobre el reto, esto que preguntaban entre el derecho de réplica y los conflictos de derechos fundamentales, yo creo que esa es la esencia y lo delicado de los monitoreos de contenidos o de monitoreos de medios, que es que hay que equilibrar entre el derecho a la libertad de expresión que tienen los medios y sus conductores y enfrentar esto al derecho a la información objetiva que tienen los ciudadanos. Esa tensión va a estar ahí y no se va a resolver con más cobertura, con menos cobertura. Se va a resolver en donde justo en este ecosistema se entienda que la discusión de la democracia es justo una discusión donde se permite el disenso más que el consenso, donde se pueden establecer opiniones. Y ahí coincido con el maestro Fernando Agis. El derecho de réplica creo que tiene que ser
puesto ahí. Otro tercer punto, y voy a tratar de contestar un par de preguntas rápido, me quedan 2 minutos. Otra de las cosas que hemos venido identificando a lo largo del análisis de todos estos monitoreos de medios es que hay una conclusión básica. El medio de televisión es el más neutro. Es muy difícil encontrar en televisión nacional y en algunos concesionarios de televisión local fuertes, es muy difícil encontrar un juicio de valor estructurado. Los existen, no estoy diciendo que no, pero es menor. La televisión, es la televisión, es más neutra. Radio es más analítico. En radio sí uno encuentra expresiones más justo de tratar de equilibrar las opiniones de los candidatos, del tratamiento que se le da a los partidos, de sus posiciones políticas, de cómo están estableciendo sus proyectos políticos, de la cobertura per se de las campañas. Y prensa, por el contrario, es el más crítico. En prensa uno encuentra ahí encuentra los sesgos reales. Y cada uno tiene un distinto nivel de cobertura. Yo empecé esta conversación el día de hoy hablando de lo poderoso que es la cobertura de la televisión. Entonces, ahí hay algún gane. Para concluir sobre las preguntas, este asunto de los sujetos de análisis, preguntaba la consejera local de Tabasco, ¿cuándo están cubriendo al candidato o al partido porque están hablando de un acto de campaña o de un hecho noticioso? ¿Y cuándo es porque en consecuencia están opinando mal de él y en tiempo de cobertura, en tiempo de números de minutos va acumulando? Esta es una disputa que va a estar ahí y que en realidad tiene que ver otra vez con la métrica. Si nosotros nos quedamos solo a total horas y minutos y segundos de cobertura, podemos llegar a conclusiones muy generales, en donde podemos entender y encontrar un poco más de carnitas justo en esto que hemos llamado las valoraciones negativas, que no son fáciles de entender y que no son fáciles de decodificar. Yo recuerdo en 2006 hicimos un grupo de 120 personas con distintas, todos de formación sociales, pero provenientes de distintas universidades. Yo soy de la UNAM, pero había del Poli, del TEC, de la Ibero, un poco para evitar el sesgo, porque todavía no estaban claras las variables de codificación, nos estaban construyendo. Entonces, no es fácil esto de la cobertura en términos de los sujetos de análisis. ¿Cuándo es que estoy cubriendo a alguien porque quiero perjudicarlo y cuándo es que estoy cubriendo porque quiero hablar de su acto de campaña? En 20 segundos termino. La otra cosa, yo quiero poner un punto ahí en la mesa, porque solo quiero utilizar la palabra vinculante. No es vinculante en el sentido jurídico, pero yo sí he identificado o hemos identificado a lo largo de investigaciones que revisan este tema, es que los efectos de los spots negativos, estos spots que también es otra conversación y que difaman a algún candidato o a algún partido, el efecto más poderoso que logra ese spot es cuando los noticiarios lo retoman y le dan un spin mediático. Esa es una conversación que hay que seguir teniendo, porque no está acabada y tiene que ver sí con el intento del propio instituto por tratar de resolver el asunto de las campañas negativas, mal llamadas negativas, pero las campañas que emiten denostaciones o juicios perniciosos o de valor sobre algún candidato, y cómo esto lo retoman los medios. Los medios lo retoman como un hecho. Este spot fue bajado porque fue negativo, pero cuando describen el hecho, hay entonces un poder de difusión que está teniendo el medio sobre un spot que fue negativo y que después el tribunal va a bajar y que se dictan medidas cautelares, En fin, yo lo dejaré ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues todas las cosas buenas tienen que terminar, lamentablemente, y este panel no es la excepción. Quiero agradecer a todos los ponentes, a Fernando Castañeda. Perdón, Patricio. ¿Ya me iba a salvar? No se salva. Adelante. Rápidamente, mil disculpas. Bien, yo de nuevo también creo que si tuviera efectos vinculatorios el monitoreo estaríamos hablando de otra cosa. Me parece que no sería una cosa mejor de la que tenemos ahora. Segundo, ¿puede ser que sean manipulables? Pues sí, porque evidentemente la muestra es pública. Es decir, el catálogo de los casi 600 estaciones que se cubren y de las que no se cubren, pues es público, entonces es manipulable. Sí, ahora, ¿qué tanto es útil esa manipulación? Pues
es poco útil si el catálogo está bien hecho. En este caso, a nivel federal, ¿qué es lo que tomamos? Pues niveles de rating, es decir, los más escuchados y vistos, y también noticieros que sean influyentes en la comunidad política según nuestros delegados, lo cual haría parecer que la muestra es suficientemente robusta para que, digamos, cualquier intento de manipulación, de nada más me porto bien en donde me ven y en donde no, no sea tan útil. Ahora, evidentemente siempre habrá una relación entre pues una muestra mayor y cuánto cuesta y qué es viable monitorar o no. Dicho sea de paso, la UNAM, desde que yo estoy aquí, 2015 y 2016, ha ganado un proceso competitivo donde se ha invitado a otras universidades. Entonces no es porque nos caiga bien el doctor Castañeda, es porque ha ganado después de una invitación a distintas instituciones públicas, lo cual no es gracioso, pues es nada más que han presentado la mejor oferta en términos institucionales, y eso tiene un límite, porque también si queremos mantener la posibilidad de reportar cada semana, pues digamos, no nos podríamos ir a estudiar todos los noticieros porque hay que siempre tener algún balance. Y digamos, dos cositas más. En efecto, pues se tienen que conciliar los derechos, pues eso es inevitable. Creo yo, espero que en la mesa de la tarde y en las de mañana no me convenza de lo contrario, que el monitoreo ha dado buenos resultados y vale la pena mantenerlo. Ha generado condiciones de equidad y hay que ver cómo lo perfeccionamos, pero creo que ha sido un buen, digamos, una buena balanza entre estos derechos hasta ahora. Y dicho sea esto, ¿qué se puede hacer mejor? Y sin meterme, porque de nuevo la mesa de lo local la vamos a tener más adelante, es ¿qué se puede hacer? Bueno, por ejemplo, tenemos una posibilidad ahora en el 18, que no vamos a tener muchas más veces, que vamos a tener 29 comicios aparte del federal. Eso nos puede servir eventualmente para que en los locales pueda haber una muestra que no necesariamente sea igual a la del INE y eso nos dé mayor densidad, pues a lo mejor sí. Hay noticieros que nosotros grabamos y podríamos dar a los OPLES para que ellos lo analizaran con las universidades que hay en las entidades. Yo creo que sí, y creo que por ahí va. Pero creo que lo que sí podemos, digamos, concluir preliminarmente es que esto ha sido, digamos, positivo para la contienda electoral. Gracias. Muchas gracias, Patricio, y mil disculpas otra vez. Bueno, este observatorio de medios, que algunos estados también lo hacen para sus propias elecciones, tiene también que involucrar a la sociedad civil. Y en el 2009 recuerdo que la Universidad Iberoamericana montó su propio observatorio de algunos programas de opinión nacionales y nosotros firmamos un convenio con ellos y les ayudamos dándoles los testigos de todos estos programas. No recuerdo si se hicieron públicos los datos del 2009, pero es un tipo de ejercicios que seguramente, que yo creo que conviene promover en las universidades y entre los analistas. Tenemos aquí una base de datos muy grande, pero creo, y además tenemos un sistema que puede atraer testigos de todas las estaciones de radio y televisión de todo el país y ponerlos a disposición de las universidades o de los centros de investigación. Entonces es una posibilidad que hay que desde luego promover, que haya diversos medios y que esto genere discusión y revisión del papel de los medios, una revisión crítica, ¿no? Y con esta nota sí, pues solo me queda agradecer a Fernando Castañeda, a Fernando Agis, a Marco Arellano y a Patricio Vallados por su participación en este panel, agradecerles a ustedes por su asistencia, por sus preguntas y desearles muy buen provecho. Buenas tardes. Sí.
Tenemos unos libros que nos sobran.